¿Cómo era el 11 de septiembre para los no estadounidenses? Estuve con el ejército estacionado en Alemania durante el 11 de septiembre. Si bien no puedo decirte cómo fue para ellos, puedo decirte que nunca me sentí tan aceptado y bienvenido por los alemanes. Hasta ese día, sentí tolerado por los lugareños. En los días inmediatos después del 11 de septiembre, muchos alemanes dejaron flores y velas en las puertas de nuestras bases o tan cerca que pudieran llegar a ellos. Muchos hablaron con nosotros mientras estábamos en un servicio de guardia interminable y algunos incluso nos trajeron comida. ¿Dónde te encontrabas? Estaba en la base aérea de Wiesbaden y nos asignaron turnos de guardia tras el 11 de septiembre. Los días siguientes fueron bastante surrealistas. Nunca antes habíamos recibido nada de los alemanes. Recuerdo un guardia en Año Nuevo, en la nieve, y me detuve a conversar con unos soldados alemanes que nos estaban apoyando en la vigilancia. Estaba trabajando en la ciudad, Halifax, Nueva Escocia, Canadá, en una fábrica en ese momento. No teníamos acceso significativo a la cobertura celular, internet o incluso en la televisión, por lo que nos enteramos de ello durante la radio en el tiempo de descanso. Después de eso, todos sintonizamos lo mejor que pudimos y todavía trabajamos. Cuando se hizo el anuncio de que el espacio aéreo estadounidense se había cerrado, cambió para todos. Fuimos el aeropuerto más grande de la costa este de América del Norte ahora, y se convirtió en cómo pudimos ayudar. Las llamadas salieron para que todas las personas se inscribieran para abrir sus hogares a los viajeros que, pronto serán varados desde el extranjero. Las empresas de todas las formas y tamaños se detuvieron para ayudar. Las pizzerías y los restaurantes de entrega se convirtieron en tiendas las 24 horas, los 7 días de la semana, que entregaban alimentos. Básicamente si trabajaba en la industria de servicios que trabajaba día y noche esa semana. Innumerables numerosos de caras nuevas estaban en todas partes que parecían sorprendidos por lo que había sucedido y todos se apoderaron de la mano mientras esperaban para ordenarse. Se hicieron tantas amistades nuevas y tantas historias contadas. Lo único que me atribuye fue la visual de los camiones de combustible. Son bastante comunes, pero con el inesperado pico de aviones en el aeropuerto, era un convoy de ellos. Kilómetros de largo, todo perfectamente espaciado por la carretera para repostar los aviones. Recientemente se visualizó un documental sobre este tema. Fue asombroso observar cómo Nueva Escocia intervino de manera rápida y manejó la situación con gran serenidad. Su respuesta es digna de admiración y muchas veces no recibe el reconocimiento que merece. Solo recuerdo a mi madre sollozando. No tenemos familia en Estados Unidos, pero ella estaba rota. Estaba confundido y aterrorizado de que vendrían por nosotros a continuación. No tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero sabía que era malo. No dormí durante una semana. Hablamos mucho de eso en la escuela. Los maestros respondieron todas las preguntas que se hicieron honestamente. Ese momento fue difícil. Recuerdo a mi mamá muy afectada, sin familiares cerca. Me sentía perdido y asustado, pensando que algo terrible podía sucederme. Ni siquiera podía dormir, solo pensaba en el miedo que tenía. En la escuela, hablamos mucho sobre eso. Los maestros se esforzaron por responder a nuestras preguntas y eso ayudó un poco, aunque la incertidumbre seguía ahí. Esos días marcaron una parte de mi niñez. Estaba de vacaciones en Florida desde Escocia, debíamos volar a casa al día siguiente. Mi abuela llamó desde Escocia llorando. Las personas en mi escuela primaria estaban siendo recogidas temprano. Todos esperaban ver dónde atacarían a continuación. Creo que todo el mundo estaba devastado por barra diagonal con América ese día. Mucha gente quería ayudar, me dio algo de fe en la humanidad. Agradezco la respuesta concreta a la pregunta planteada. Es frustrante ver cómo algunos colaboradores comparten relatos que no guardan relación alguna con el tema en cuestión. Muchos parecen más interesados en narrar anécdotas personales sobre eventos pasados que en asistir a la discusión pertinente. Esta situación resulta bastante absurda. Me sorprendió cuánta cobertura de noticias estaba recibiendo en ese momento porque nunca supe que Estados Unidos no había lidiado con un ataque terrorista antes. Al crecer en el Reino Unido, tener el ir a Bomb London todos los años y tener un amigo de la familia involucrado en la operación Nimrod, los ataques terroristas parecían parte de la vida. Increíble, este es el ataque terrorista más grande y significativo de la historia. Los ataques del IRA estaban en una esfera completamente diferente. Generalmente, hacían una llamada de advertencia a una línea especial y su objetivo no era necesariamente causar la muerte de civiles. Los actos terroristas no son parte de la vida cotidiana aquí. ¿De qué estás hablando? No recuerdo, porque era muy joven en ese momento.
Pero mi mamá todavía menciona el tiempo que entró en la habitación para encontrarme a mí y a mi hermana viendo una noticia en vivo bastante gráfica. No se dio cuenta de que estábamos viendo un programa de noticias, y aún no sabía lo que estaba sucediendo. Aparentemente, tuvo que apresurarse y apagar la televisión porque estábamos llorando y preguntando por qué estaba sucediendo. Esto está en Australia, por cierto. Tenía 2 pequeños a mi cuidado y recuerdo haber pensado, ¿qué sucederá ahora? Nunca habíamos escuchado sobre Bin Laden o Al Qaeda, así que la situación se sentía apocalíptica, para ser honesto. Todos los canales estaban llenos de imágenes en vivo o repeticiones de aviones impactando los edificios y luego derrumbándose. Decidí llevar a ambos a dar un largo paseo por el vecindario para despejarme y tratar de sentirme un poco más normal. Reino Unido aquí. Estaba en la universidad cuando sucedió, tenía 17 años, y llegué a casa con la cobertura en cada canal. Al principio, pensé que era una película de desastre y después de cambiar entre todos los canales terrestres y ver cobertura, con una presupuestos de noticias diferentes, me agotó emocionalmente. Me puse en la cama y me fui a dormir porque no sabía qué más hacer, no era tan tarde, como a mediados de la tarde. Simplemente no me quedaba energía para hacer nada y no sabía cómo procesarlo. Era un día normal en la universidad. Me acuerdo de llegar a casa y ver las noticias en la tele. Al principio, pensé que era una película. Cambiaba de canal y cada presentador daba más detalles. Al final, me sentí agotado emocionalmente. Solo quería desconectarme, así que me metí a la cama. Era tarde, pero no tenía ganas de hacer nada más. Fue raro, como si el mundo se hubiera detenido un momento. ¿Podría tener una respuesta única a esto? Soy estadounidense pero nací en China. Crecí allí y tenía unos 7 años cuando los aviones llegaron. Mis hermanos y yo estábamos dormidos cuando sucedió, nocturna, diferencia horaria, pero recuerdo haber escuchado sobre eso cuando me desperté. Mi madre más tarde me dijo que mientras lo miraban sucedió, pensó que era una película enferma. Ella no entendió que realmente estaba sucediendo. Mi maestra en la escuela, una escuela internacional, también era estadounidense. Miró con cáscara todo el día, pero no creo que el resto de los niños realmente supieran lo que pasó. Era una sensación extraña, tenía una conexión con Estados Unidos como mi país de origen, pero tampoco había pasado tiempo allí. Me sentí triste y confundido, pero no sentí la gravedad. Se sintió muy distante de donde estaba. Recuerdo esa sensación de desconexión. Crecer en un lugar pero tener raíces en otro puede ser extraño. A veces, las noticias parecen no tener peso cuando estás lejos. Mi experiencia fue similar al escuchar sobre eventos importantes. Sientes tristeza, pero no es lo mismo que vivirlo en persona. Es como si estuvieras viendo una película, aunque sabes que es real. Esa confusión es común en situaciones así, especialmente para los más jóvenes. Recuerdo que mi reacción fue extrañamente tranquila. Siempre he tenido esta percepción extraña y subconsciente de que todo sobre Estados Unidos está simplemente separado de mi realidad, supongo. Estados Unidos es muy diferente de Suecia, todo, desde la geografía y la naturaleza hasta la arquitectura, hasta el diseño de las malditas estufas, que a pesar de que sé perfectamente que es un país que existe, también podría haber sido ficción en mi mente adolescente. Es un poco opuesto a asumir erróneamente que lo que ves en las películas es una representación precisa de los Estados Unidos. Entonces, mirando las noticias, mi cerebro reaccionó más o menos de la misma manera que lo hubiera hecho si esto hubiera sido algo que vi que sucedía en una película. No sé, a veces pienso eso sobre otros lugares. Recuerdo cuando un amigo viajó a Estados Unidos. Y regresó hablando de las cosas que vio. Para él, todo era impresionante, pero a mí me sonaba como algo lejano. Me resulta raro ver cómo lo que en otro país parece normal puede sentirse tan ajeno. A veces uno solo observa y piensa que es parte de una película, sin conexión real. No para ser insensible, pero no recuerdo que muchas personas se preocupen demasiado. Quiero decir, sí, fue en las noticias y todo, pero no recuerdo a nadie que hable de eso en la escuela ni nada de eso. Fue solo un día normal. Honestamente, cuando era niño, estaba enojado porque había noticias en la televisión en lugar de DBZ. Me sorprende que no haya más respuestas de este tipo. Nunca conocí a alguien en Australia que realmente se preocupara por eso cuando ocurrió, casi nadie lo comentaba, solo como una noticia pasajera. No hubo cambios significativos y en el día conmemorativo, cada año, no sucede nada. Para la mayoría, fue prácticamente un evento sin importancia, según lo que he observado y escuchado. Es sorprendente cómo tantas personas fuera de América se sienten tan afectadas.
Estaba en la escuela primaria, primer grado 7. No nos habíamos dicho nada al respecto hasta el día siguiente, cuando nos fuimos a casa y todos escuchamos sobre eso. Mi madre dijo que llegó a casa y que mi papá estaba viendo la televisión como, mira esto. En pura conmoción. Mi madre pensó que era una película. Ni siquiera entendí en ese momento por qué era tan importante. La noticia era, simplemente, la noticia para mí en aquel entonces. Avance rápido 10 años y estaba viendo todos los documentales allí. Mi corazón está con la gente de los Estados Unidos. No puedo imaginar cómo debe haber sido, especialmente para las víctimas y las familias. Recuerdo que estaba en la escuela primaria cuando ocurrió. No entendía bien la gravedad, solo que mis padres estaban en shock. Mi mamá pensó que todo era parte de una película mientras mi papá miraba la televisión. Años después, empecé a ver documentales y entender un poco más. Reflexionando ahora, es difícil imaginar lo que vivieron las víctimas y sus familias. La realidad impacta de otra manera con el tiempo. Es uno de esos momentos en los que sabías que eran donde sucedió. Estaba trabajando como limpiador de ventanas, una lavadora como lo llamas, en Belfast y un cliente me contó sobre un gran accidente aéreo con un edificio. Ningún otro cliente lo mencionó, así que no pensé en nada hasta que llegué a casa. No había teléfonos móviles en ese entonces, o muy pocos, así que cuando llegué a casa encendí la televisión y vi las noticias en un ciclo sin fin con incredulidad. Lloré a veces, no algo que hubiera hecho regularmente. Sacudió el mundo. Tuvimos una discusión con amigos unos días después, pero las opiniones de un chico me llamaron la atención. El mundo cambiaría sísmicamente después de esto. ¿Qué razón era? Recuerdo un día en el que estaba trabajando como limpiador de ventanas en Belfast. Un cliente mencionó un accidente aéreo, pero no le di importancia. Al llegar a casa, encendí la TV y vi la noticia. Fue impactante. Recuerdo que lloré. La conversación con amigos días después destacó que el mundo cambiaría drásticamente. Su comentario resonó en mí. Al final, tenía razón, el cambio llegó y todo se transformó. Tenía 7 años y realmente no entendía lo que estaba sucediendo o la importancia de ello. Era tarde en la tarde aquí y cada canal de noticias tenía un informe del incidente o estaba haciendo feed en vivo de los Estados Unidos. Y allí estaba pegado a la televisión quejándose de que no habría un nuevo episodio de mi programa de televisión favorito. Recuerdo que tenía 7 años y no entendía mucho. Era tarde y todos los canales de noticias hablaban del incidente en Estados Unidos. Yo estaba pegado a la tele, quejándome porque no habría nuevo episodio de mi serie favorita. No tenía idea de lo importante que era todo eso. Solo quería ver mi show y la realidad era muy distinta. Es curioso cómo la inocencia nos hace ajenos a situaciones serias. Australiano. Encendí el televisor para ver dibujos animados y fue en todas las noticias. Fuimos a la escuela y tuvimos una asamblea matutina especial con 1 minuto de silencio para aquellos que habían muerto. Todas nuestras clases fueron mini lecciones de política ese día tratando de dar sentido a lo que sucedió. Esa tarde recuerdo estar sentado en el piso en el medio tiempo de mi juego de baloncesto pensando en cómo se cambió el mundo y WW3 probablemente estaba en el horizonte. Pasé el resto de la tarde en mis tías viendo las noticias. Nueces, no he pensado en ese día en años, pero cuando tengo que hacerlo, puedo recordarlo claramente. Recuerdo un día similar en la escuela. Estaba en clase cuando nos dijeron que había pasado algo grave en el mundo. Hicimos 1 minuto de silencio. La sensación de incertidumbre estaba en el aire. Después de clases, mis amigos y yo solo hablábamos sobre lo que había pasado. Fue un momento complicado, la realidad golpeó fuerte. A veces, esos recuerdos vuelven y me hacen pensar en cómo nos afecta todo eso. Era un niño pequeño cuando sucedió, así que realmente no lo recuerdo. Nunca fue un evento importante para mi familia, bueno, no más que cualquier otro ataque que no ocurriera en algún lugar que conocíamos y quiero decir, muchos de ellos suceden en el mundo, y solo sé mucho al respecto porque me gustaban los documentales de conspiración cuando tenía unos 12 años. Recuerdo que cuando era pequeño vi un documental sobre un ataque que no nos afectó directamente. A mi familia no le importó mucho, ya que muchas tragedias ocurren en otras partes del mundo. Lo aprendí más por curiosidad. Me gustaba investigar sobre conspiraciones y esos temas raros. A veces reflexiono sobre cómo ciertos eventos marcan a algunas familias y a otras no. Tenía 14 años y caminaba a casa. Algunos niños me dicen que alguien estrelló un avión en un rascacielos en Estados Unidos. Pensé que estaban mintiendo, pero cuando llego a casa, papá lo estaba viendo en la televisión y luego se va el segundo avión.
Recuerdo estar preocupado por todas las tripulaciones de emergencia, preguntándome cómo Estados Unidos devolverá la devolución y si nos afectará. Era la primera vez que apreciaba la falta de conflictos armados en mi área y me di cuenta de que mi estabilidad puede desaparecer rápidamente. Recuerdo ese día. Tenía 14 años y estaba caminando a casa cuando unos chicos me dijeron que un avión había chocado con un rascacielos en América. No les creí, pero llegué a casa y vi a mi papá pegado a la tele. Luego ocurrió el segundo choque. Me preocupé por los equipos de emergencia y pensé en cómo respondería Me di cuenta de lo frágil que puede ser todo. Era un niño, así que no recuerdo mucho, pero por lo que recuerdo fue solo en las noticias. Mis padres no hablaron de eso en absoluto, excepto que pensaron que era horrible. Supongo que otras personas en Suecia reaccionaron más que mi familia. En aquel entonces estábamos en medio de mudarnos y a mis padres no les gustaba tener la televisión en mucho. Es curioso cómo los recuerdos de la infancia pueden ser borrosos. A veces, los eventos importantes suceden y las familias eligen no comentarlos. Recuerdo que mis padres también solían evitar hablar de cosas tristes o impactantes. Creo que muchas veces nos concentramos en nuestras propias cosas diarias y no prestamos atención a lo que pasa afuera. Al final, la vida sigue y uno se adapta. Sueco aquí. Fue uno de esos momentos de televisión en los que alguien llama y te dice que enciendas el televisor y que no importa qué canal, me dediqué justo a tiempo para que el segundo avión llegue. Fue una sensación muy silenciada los próximos días. ¿Muchas teorías de conspiración volando y al final mi escuela secundaria? Tenía 17. El profesor de construcción se enfureció lo suficiente como para tener una conferencia de hora completa sobre por qué los edificios se derrumbaron como lo hicieron. Ese día fue bastante raro. Recibí una llamada de un amigo que me dijo que encendiera la tele. Cuando lo hice, vi el segundo avión estrellarse. La atmósfera se sintió pesada en los días siguientes. Había muchas teorías locas por ahí. Mi profesor de construcción, que era bastante intenso, se enojó tanto que dedicó una hora a explicar cómo colapsaron los edificios. Fue una mezcla extraña de emociones. Fui criado en Canadá y me mudé a América alrededor de agosto de 2001. Un mes volé fácilmente Brisi a Estados Unidos con una seguridad mínima. Cuando volví a volar unos meses después, había más seguridad en el aeropuerto de la que había visto en mi vida. Soldados en camuflaje completo con ametralladoras y perros bombardeados en cada puerta. La parte más extraña para mí fue tener una rueda de maestro en un televisor durante la primera clase del día. Nos sentamos allí en silencio, esta era una escuela secundaria. Nunca está tranquilo. Mientras vimos las noticias. El maestro ni siquiera se quedó en la clase. Supongo que todos estaban en la sala de personal vigilando por sí mismos. No puedo hablar sobre cómo iba a la guerra frente a todos los niños. Ese cambio en la seguridad fue impresionante. Recuerdo mi primer vuelo después de eso, todo tan diferente. La atmósfera en clase fue rara, nadie sabía qué decir. Ver a los profesores distraídos y en shock fue raro. Todos en silencio, cuando normalmente habría risas y charlas. Ese día dejó una huella, parecía que el mundo había cambiado en un instante. Esos momentos marcan la infancia de alguna manera. Vivo en Terranova, Canadá y muchos vuelos fueron desviados a nuestros aeropuertos durante varios días. Fue muy surrealista ver a todos unirse para asegurarse de que cada pasajero tuviera un lugar para dormir, comí comidas caseras, etc. Compartí mi habitación con 2 hermanos de Denver, que son algunos de mis amigos más cercanos hoy. Eso suena como una experiencia interesante. A veces, situaciones inesperadas pueden crear lazos fuertes entre las personas. Compartir espacio con extraños que se convierten en amigos es algo que no se olvida. Es genial ver cómo la gente puede unirse en momentos difíciles y ayudar a los demás. Esas conexiones son valiosas y a menudo se forman de la manera más inesperada. Siendo estadounidense, supongo que realmente no me doy cuenta del alcance que tenemos con otros países. Esto es realmente todo lo que sé. Me gusta escuchar estas otras perspectivas. La conmoción de que alguien que atacaría a Estados Unidos de muchos de estos comentarios supongo que es revelador. Olvidé lo loco que debe haber sido para personas de otros países, definitivamente fue impactante para nosotros. La influencia es notable, aunque ciertos países están intentando distanciarse un poco de ella. La cantidad de poder que tiene Estados Unidos sobre Europa Occidental y la OTAN es considerable, si se sabe dónde buscar. La percepción de esta influencia puede variar, pero resulta evidente que su alcance sigue siendo significativo en muchos aspectos.
Irónicamente, estaba en una clase de historia del arte islámico aquí en Maryland cuando recibimos las noticias. Un buen amigo mío en la clase era pakistaní. En los días siguientes, me dijo que tenía que regresar debido a la próxima islamofobia. Ella y su familia sabían que venía y temían por su seguridad. Obviamente tuvo que esperar un tiempo para volar allí. Fue horrible, era esta mujer increíblemente feliz y era una artista muy talentosa. Estábamos en la escuela de arte en ese momento. Odiaba que ella tuviera que hacerlo, pero entendí. No digo que no sería feliz allí, solo que tuvo que irse. Perdimos contacto poco después. Siempre me he preguntado cómo está. Vaya situación. Nunca había pensado en lo que experimentan los musulmanes inocentes en Estados Unidos en ese contexto. Imagínate no poder rezar, porque en el instante en que mencionas Aya, alguien llama a los servicios de emergencia. Estoy en los Estados Unidos, tenía unos 20 años cuando alcanzó el 11 de septiembre. La mitad de mi familia inmediata trabaja para las aerolíneas, pero estamos en la costa oeste de nosotros. Lo que más me ve es lo tranquilo que se puso todo ese día y los días de la tarde. Sin automóviles, sin aviones, solo cerca de silencio en una zona de ciudad generalmente ocupada. Al igual que el silencio misterioso en una película postapocalíptica, nunca olvidaré lo extraño que era. Recuerdo ese día. Tenía cerca de 20 años y todo se volvió muy extraño. En mi familia, varios trabajan en aerolíneas, así que estaba muy presente en mi mente. Esa calma inusual por la falta de aviones y tráfico fue inquietante. Casi parecía una película post-apocalíptica. Esa quietud se siente rara incluso ahora, como si el mundo se hubiera detenido por un momento. No puedo olvidar lo desconcertante que fue todo. No sé si es tu ciudad en particular, pero sé que hay un hermoso musical llamado Come the Away, que se reproduce en Broadway aquí en los Estados Unidos que cuenta esa historia exacta. Mi hermana lo vio en Nueva York y la dejó llorando. Todavía no he tenido la oportunidad de verlo, pero quiero desesperadamente. La cantidad de amabilidad para completar extraños es realmente impresionante. No sé si es tu ciudad, pero hay un musical llamado Come From Away que se presenta en Broadway. Mi hermana lo vio en NYC y salió llorando. Yo aún no lo he visto, pero realmente quiero. La cantidad de bondad hacia extraños es impresionante. Sé que ahora no vale mucho, pero solo agradezco a todos los canadienses aquí en nombre de los Estados Unidos por su ayuda, apoyo y empatía durante el 11 de septiembre. Especialmente lo que hicieron los Nueva Escocia para ayudar a los estadounidenses desplazados durante ese momento extremadamente triste y difícil. Siempre estaremos endeudados con nuestros maravillosos vecinos del norte. Es un buen recordatorio de cómo en momentos difíciles, la gente puede unirse y ayudar. Lo que hicieron los canadienses, sobre todo en Nueva Escocia, fue increíble. La solidaridad entre países demuestra que la empatía trasciende fronteras. A veces, esas acciones marcan la diferencia en la vida de alguien. Es importante recordar y agradecer esos gestos de apoyo. Lo que hizo tu ciudad fue increíble. Vivo en Montreal y conozco un montón si los vuelos aterrizaron aquí, pero teníamos suficientes hoteles y espacio. Ustedes simplemente iban a salir, fue lo mejor para salir del 911. Tenía 16 años cuando sucedió y recuerdo tener miedo de lo que significaba y más ataques llegaron a las principales ciudades o ciudades de Canadá, Montreal, Toronto, Vancouver. Vi las noticias durante días y ver lo que hizo tu ciudad me ayudó a recordar que todavía estaba bien. Recuerdo también ese tiempo. La sensación de incertidumbre era bastante fuerte. Aunque todo era muy caótico, lo bueno fue ver cómo las comunidades se unieron. No importaba de qué ciudad eras, todos estaban dispuestos a ayudar. Creo que esos momentos de solidaridad nos enseñaron que, a pesar de lo malo, todavía hay gente dispuesta a hacer el bien. Esos actos quedaron grabados en la memoria de muchos. Te diré que, entumeció el alma. La forma en que todos los estadounidenses se unieron después para llorar y apoyarse mutuamente fue algo para contemplar. No sé sobre nadie más, pero nunca esperé que el resto del mundo llore, nos apoye y mostrara el amor por nosotros como lo hicieron todos. Recuerdo haber pensado, ellos. ¿Te importan? Y solo rompiendo en lágrimas. Fue entonces cuando volvieron algún sentimiento. Era un bálsamo diferente a cualquier otra cosa que pudiera haber sido. Entonces, para todos los que leen, gracias por eso. La verdad es que fue un momento complicado. Ver a la gente unirse para apoyarse fue algo que no esperaba. Me sorprendió el apoyo del mundo, hasta sentí que realmente les importaba. En ese instante, todo se volvió más real para mí y fue como si recordara lo que era sentir
Fue un alivio ver esa empatía y compasión en un momento tan duro. Soy del Reino Unido y tenía alrededor de 5/6 en ese momento, y no lo recuerdo. Pero en los días posteriores al 11 de septiembre, mi madre dijo que algunos de los padres musulmanes entraron en nuestro salón de clases y explicaron qué era el Islam y las diferencias entre el bien y el mal, lenguaje de jardín de infantes, las personas. No digo que sea realmente tan simple o lineal, y nuestros maestros hablaron sobre lo que sucedió y por qué. Mi madre dijo que estaba sorprendida de cuán al frente y honestos estaban con nosotros. Fui a una escuela primaria muy diversa / expat, por lo que había muchos niños musulmanes, y también muchos niños estadounidenses a menudo trabajaban en Nueva York. Una chica de mi clase tenía un papá que trabajaba en el WTC esa semana. Afortunadamente no estaba en el edificio en ese momento o salió a tiempo. Es interesante recordar esos momentos. La forma en que la comunidad se unió para explicar algo tan complejo a niños pequeños muestra un esfuerzo por fomentar la comprensión y la empatía. Crecer en un ambiente diverso probablemente influyó en la manera en que percibes las diferencias culturales. Las experiencias de vida de compañeros como la chica de tu clase reflejan lo impactante que fue aquel evento, así que es bueno saber que hubo apoyo en ese momento. Tengo 14 años, 2004, y en casi todos los grados, recuerdo que desde el tercer aprendimos al respecto, excepto este año. En la historia de octavo grado este año no aprendimos sobre eso, lo que fue impactante para mí y mis compañeros de clase. El año más emotivo fue probablemente sexto grado para mí, ya que vimos una versión condensada de la transmisión de noticias y vimos los nombres de las 3.000 personas que murieron como resultado. La clase más tranquila en la que he estado. No puedo imaginar presenciarlo como una persona que podría entender lo que estaba sucediendo y la sensación de que no estás tan seguro como pensabas y que tu país acaba de ser atacado. Recuerdo que en secundaria, aprendimos sobre eventos históricos que realmente marcan. En un año, en particular, vimos un video sobre un ataque que dejó a todos en silencio. La sensación de vulnerabilidad era palpable. A veces se olvida lo que impacta a esa edad, pero realmente nos hizo cuestionar la seguridad en la que vivimos. Es una experiencia que te cambia, incluso si no la viviste directamente. Soy estadounidense, viviendo a unas 10 millas de la familia Camp David, retiro presidencial, que trabaja en DC, etc. Estaba en la universidad y alguien me llamó la atención y me preguntó si estaba viendo las noticias. Dije que no y luego lo encendí. Pensé que era una película. Definitivamente estuve confundido durante unos 30 segundos. Entonces la realización me di cuenta. Estábamos bajo ataque. Los helicópteros estaban enjambiando mi campus todo el día / noche para proteger a Camp David. Recuerdo ese día en la universidad. Un amigo tocó mi puerta y me preguntó si estaba viendo las noticias. Al principio, pensé que era una película. Luego, me di cuenta de lo que estaba pasando. La atmósfera cambió por completo. Helicópteros sobrevolaban el campus y todos estaban en shock. No era solo una película, era la realidad. Esa sensación de miedo y confusión quedó grabada en mi memoria. Tenía 7 años en ese momento, pero no puedo por mi vida recordar lo que sucedió ese día, o en ningún momento alrededor de ese periodo por las mismas razones. La escuela recibió instrucciones de no cambiar el horario normal o mencionar el ataque. Viví en Fayetteville, Carolina del Norte y mi papá estaba trabajando en FT Bragg. Entonces pensarías que habría sido expuesto de primera mano a algunas de las reacciones más inmediatas y, sin embargo, no tengo memoria del evento. Me entristece que no pueda relacionarme con otros que tienen recuerdos tan vívidos de una parte tan importante de la historia estadounidense. Es curioso cómo a veces los recuerdos pueden desvanecerse. Tenía 7 años y no puedo recordar bien un momento tan significativo. Crecí en Fayetteville, cerca de FT Bragg, así que debería tener alguna conexión. Pero no tengo esos recuerdos claros, y eso me hace sentir un poco triste. Es raro no poder compartir las experiencias que otros tienen sobre algo tan importante. A veces, la memoria simplemente no juega a nuestro favor. ¿2 semanas? Vaya, eso es extremo. Pero en realidad odio esa cobertura de pared a pared 24/7. Es como el lavado de cerebro y cuando pienso en mi hija de 8 años y en cómo esto podría alterar su percepción del mundo, la noción de proteger al niño es comprensible. Durante días parecía que el mundo entero se detuvo y solo la muerte y la destrucción existen. Los medios de comunicación presentan las mismas escenas una y otra vez. Le diría lo que sucedió, pero supongo que reduciría o evitaría que lo vea. Es una situación complicada. Entiendo la preocupación sobre cómo lo que ven los niños puede afectar su visión del mundo. A veces, es mejor limitar su exposición a ciertos temas.
Cuando mi amigo tuvo que hablar con su hija sobre eventos tristes, decidió hacer lo mismo. Le explicó de forma sencilla, evitando que se sintiera abrumada. Creo que es un buen enfoque, mantener la claridad sin dejar de ser honesto. También de Filipinas. Acabo de llegar a casa de mi tutor después de la escuela. Usado llegar a casa a las 6 durante la semana del examen /diagonal si hubo una lección, particularmente difícil. Estaba en la escuela secundaria entonces. Recuerdo que volví a casa con mi abuela pegada a la televisión y me dijeron a mí y a mi abuela, un avión se estrelló contra un edificio en los Estados Unidos cuando entramos en la casa. Recuerdo esa tarde. Venía de la escuela, cansado. Mi abuela estaba con el televisor encendido, bastante preocupada. Al entrar, me dice que un avión había chocado con un edificio en Estados Unidos. Era en medio de exámenes, así que todo se sintió aún más surrealista. La atmósfera en casa cambió, todos estaban atentos a las noticias. No solo era un evento, se sentía como algo más grande que eso. En realidad, estoy sorprendido por los comentarios aquí, que las personas de todo el mundo se sorprendieron y recuerdan exactamente dónde estaban cuando escucharon. Para mí y para las personas que me rodean, fue solo otro horror del mundo que escuchas. Era pequeño. La verdad es que hay mucha gente que vivió cosas distintas. Para algunos, eventos como esos son un impacto fuerte. Para mí y mis amigos, ya estábamos acostumbrados a escuchar noticias duras. Siempre hay tragedias pasando, y se siente un poco distante. La realidad es que hay tanto ruido que a veces es difícil conectar con todo. Es como un ciclo que parece no terminar. Me sorprende que no haya más respuestas como esta. Nunca conocí a una sola persona en Australia que realmente le importó tanto cuando sucedió, casi nadie habló sobre eso, excepto como noticias, nada realmente cambió dramáticamente e incluso en el Día de los Caídos cada año no pasa nada. Realmente fue un gran evento aquí para la mayoría de las personas hasta donde he visto y escuchado. Me sorprende que muchas personas fuera de América se sintieron profundamente afectadas por ello. Estás equivocado o tal vez no lo recuerdas bien. Aquí fue un gran evento, cubierto intensamente durante semanas. Todos estaban muy interesados en el asunto. Si residías en el mundo occidental, no podías ignorar lo sucedido. Era imposible escapar de esa información. Así fue en mi escuela. Principalmente recuerdo a muchos alumnos de sexto grado que no pudieron ver la televisión de Chez, o fue tostada en la televisión en ese momento que no recuerdo, antes de la escuela, fue lo mismo para mí. Me desperté para que mi desayuno se agitara y viera DBZ antes de la escuela y obtuve el mismo vídeo. Como lo sabíamos, fue una gran noticia y lo que no, pero estaba al otro lado del mundo. Y te cansas de las mismas noticias en loop. En mi escuela era algo parecido. Los chicos de sexto estaban frustrados por no poder ver sus programas antes de clases. Yo también, me levantaba, tomaba un batido y ponía Dragon Ball Z en repetición. Estábamos enterados de las noticias, pero parecían tan lejanas. Al final, era cansado ver lo mismo una y otra vez. La rutina se volvía monótona. Simplemente querías un poco de variedad. Solo descubrí hace aproximadamente una década, ahora estoy en mis 40 años. Así que eso es muy recientemente, que mi padre estaba en un barco frente a la costa de Cuba durante la invasión de la bahía de Pigs. Estaba en la marina en ese momento. Simplemente se encogió de hombros cuando hablamos de eso. Sé que probablemente no comprendió cuán histórico sería ese evento en ese momento. Es curioso cómo a veces nos enteramos de cosas importantes mucho después. Mi papá también tenía historias que contar, pero nunca lo hacía. Tal vez solo quería vivir en el presente y no en lo que pasó. A veces siento que esas experiencias forman parte de nosotros, aunque prefiramos no hablar de ellas. Es un recordatorio de que la historia está más cerca de lo que pensamos. Recuerdo ese día vívidamente, soy estadounidense, era la edad promedio de Redditor Today en ese momento. 11 o 12. Este hilo me hizo darme cuenta de algo, con qué frecuencia escucho el término mundo posterior al 11 de septiembre o alguna variante. Está en las noticias todo el tiempo, aparece en entrevistas para documentales, etc. Como, ese día, cuando un grupo de nosotros estábamos en la escuela, tal vez consciente de lo que estaba sucediendo, tal vez no. Marcó el punto en que muchas cosas ahora lo usan como sub antes de esto y después de esto. Eso es bastante surrealista. Recuerdo ese día de manera clara. Tenía alrededor de 11 o 12 años y estábamos en la escuela. Todos hablaban de lo que había pasado, un evento que cambió todo.
A menudo escucho la frase Mundo Post 9/11 y me hace pensar en cómo esa fecha se ha vuelto un punto de referencia. Es extraño cómo algo puede marcar un antes y un después en la vida de tantas personas. Leí en un libro de correspondencias extranjeras oficiales entre los Estados Unidos y otras naciones que los británicos estaban muy conmocionados y entristecidos cuando Lincoln fue asesinado y le ofrecieron condolencias, muy sinceras y al puño en voz por lo que hizo. Supongo que ese tipo de respeto todavía suena cierto casi 150 años después. Es curioso cómo algunos eventos históricos pueden afectar las relaciones entre países. La muerte de Lincoln fue un momento devastador no solo para EU, sino también para otros, como los británicos. Su respuesta refleja cómo el respeto y la admiración pueden trascender fronteras. Los ecos de esos sentimientos pueden incluso influir en la forma en que la historia se recuerda hoy. Es un recordatorio de que la humanidad comparte experiencias, incluso en tiempos oscuros. Era un estudiante de último año en la escuela secundaria en Maryland. Recuerdo haber caminado del primer al segundo periodo y haber escuchado sobre ello en los pasillos y luego el maestro puso la radio en la clase dando actualizaciones. Al estar en Maryland, había algunos niños en mi clase cuyos padres trabajaban en el Pentágono y estaban tratando de conseguirlos, después de que el avión se estrelló contra el Pentágono. Entonces recuerdo que trasladaron a todos al gimnasio y nos despidieron temprano. La bisabuela trabajaba cerca de las torres y la abuela viajaba desde Nueva York ese día. Un tío y un abuelo eran pilotos en aquel momento. La familia entera se encontraba en una gran confusión. Es aterrador recordar esos momentos. Es impresionante escuchar las diferentes versiones de ese día, sobre todo de quienes tenían la madurez suficiente para captar el cambio que se produjo en el mundo a raíz de lo sucedido. Como estadounidense, me sorprende en la ocasión si se menciona y los adolescentes mayores dicen cómo aprendieron al respecto en la escuela. Solo el capítulo en un libro para ellos. El mundo era muy diferente antes de eso. Y ni siquiera puede comenzar a explicarlo porque simplemente no lo entenderían. ¿Te imaginas si tuviéramos la tecnología actual pero con la forma en que las cosas solían ser o posiblemente podrían haber evolucionado? Es desgarrador pensar. En el pasado, había muy poco control en los aeropuertos y obtener los documentos de viaje era sencillo. En la actualidad, el proceso es 10 veces más costoso y se requiere mucho más tiempo para recibirlos tras hacer la solicitud. Desde que mencionaste el bombardeo de OKC, quiero compartir una historia corta sobre mi abuelo. Para un poco de historia de fondo, mi abuelo era copropietario de una tienda aparte con sus hermanos. Conocía a mucha gente. Por alguna razón, tuvo una reunión con algunas personas en el edificio de Mera el día que fue bombardeado. Esa reunión fue cancelada. Terminó muriendo a principios de 2001, nunca lo conocí, tengo 16 años, pero honestamente estoy un poco feliz de que muriera entonces porque perdió a la gente durante el atentado de OKC y estoy seguro de que conocía a algunas de las víctimas del 11 de septiembre. Es interesante cómo el destino puede cambiar las cosas. Tu abuelo estaba cerca de una tragedia y, por suerte, evitó algo peor. A veces, no conocer a alguien puede hacer que te sientas raro, pero también es un alivio saber que no pasó por más dolor. La vida tiene sus caminos extraños, y es necesario adaptarse a ellos. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser todo. Déjame contarte sobre los aviones de combate. Crecí en PHX y está cerca del aeropuerto y una base de la Fuerza Aérea, por lo que los moscas se convirtieron en una cosa después del 11 de septiembre. Luego crecí y me mudé a una ciudad militar en Nueva York. Los moscas eran raras y solo en los días de entrenamiento, advirtieron a la ciudad. Se mudó a casa hace un puñado de años y volan más, ya no eran realmente una cosa genial. Excepto la semana pasada, la base de la Fuerza Aérea decidió que necesitaban hacer algunos entrenamientos y volaron de la base a Mesa, donde trabajo. Hay 4 de nosotros en nuestro departamento. Nuestro edificio es pequeño y cuando nos dirigimos el primero, todos fuimos a esperar que Mesa no vuela. Luego, cuando escuchamos el segundo y tercero y cuarto, nos estábamos muy asustados. Pensé que probablemente sea solo el entrenamiento base, está bien, aquí lo buscaré, las 2 chicas mayores que son un poco más jóvenes, entonces mis padres parecen revivir el 11 de septiembre y luego me doy cuenta de que mi corazón está latiendo y todas aguantan la respiración esperando ver qué pasa después. El joven de 20 años al lado es como, ¿qué está pasando? Fue un ejercicio de entrenamiento, pero wow, no he sentido ese miedo desde el primer paso elevado inmediatamente después del 11 de septiembre. Recuerdo una vez que estaba en mi antiguo trabajo y un grupo de aviones de combate pasó volando muy bajo. Aquello causó pánico momentáneo, especialmente en algunos compañeros que habían vivido cosas similares. La tensión en el aire era palpable. En ese instante,
Todos retrocedimos a momentos de ansiedad. Resultó ser un ejercicio de entrenamiento, pero me hizo pensar en cómo ciertos ruidos pueden activar recuerdos lacerantes sin previo aviso. Fue una experiencia intensa. Estoy en Az, y durante generaciones hubo esta pequeña estación de servicio, propiedad familiar, al final de la calle de mis padres en una sala de vida de alto costo. El gas era más caro, pero la mierda de Santa era el dueño y su familia solo la definición de agradable y bueno. Eran musulmanes. Habían vivido toda su vida en Az, a pesar de su color de piel y apellido. Eran más estadounidenses que la mayoría. Poco después del 11 de septiembre, que era discordante en sí mismo, condujimos junto a la estación de servicio y se cerró una zanja. Extraño, cerraron temprano algunos días, pero esto era demasiado pronto. Estuvieron cerrados por semanas. Finalmente se abren y mi papá se detiene en pregunta si se habían ido de vacaciones y el tipo en el mostrador, el dueño dice en voz baja, ¿no escuchaste? Mi hermano estaba trabajando cuando entró un tipo y le disparó, pasó a mis padres. Todo el vecindario estaba furioso. Esta familia era magnífica y sorprendente y no habían hecho nada. No tenían vínculos con lo que sucedió y alguien fue asesinado por eso. El propietario lo vendió unos años más tarde, cambió de manos cada pocos años después de eso y finalmente fue derribado hace un año más o menos. Injusto. Es una historia dura. La familia que tenía la gasolinera realmente era un ejemplo de buena gente. Es triste ver cómo el odio y la ignorancia pueden afectar a personas inocentes. Perder a alguien por pura violencia es algo muy cruel. La comunidad se unió en su dolor, pero al final, el lugar terminó cerrando. A veces lo bueno se pierde por razones que no tienen sentido. Volé a Memphis desde Dulles, fuera de DC, un mes después y tuvimos una línea de 3 horas. Creo que fue cuánto tiempo, fue, para pasar. Nuestro vuelo salió a las 7 de la mañana y recuerdo levantarme a las 2:30 para ir al aeropuerto. Era así, aunque más corto, cada vez que me fui de los aeropuertos del área de DC durante mucho, mucho tiempo. Recuerdo una vez que volé de Dulles a Memphis. Me levanté a las 2:30 de la mañana para llegar al aeropuerto a tiempo. La fila para el check-in era larga, tal vez 3 horas. Eso era algo habitual cuando salía de DC. Siempre había que madrugar y tener paciencia. A veces, simplemente te acostumbrabas a esos días largos de viaje. Fue un viaje cansado, pero llegué bien. ¿Mantienes tu cuchilla así contigo? Una vez me hice amigo de un chico. Él era Sikh. Él era dueño de una tienda de conveniencia a la que fui mucho. Pasamos mucho tiempo hablando y un día noté su cuchillo. Un gran cuchillo grande. Le pregunté al respecto. Explicó que lo llevaba a todas partes. Era muy viejo. Pronto. Pensé que era genial. El kirpan es un símbolo importante en la tradición sikh. Aunque todavía no tengo uno, se considera un recordatorio de la responsabilidad de proteger a los vulnerables y a aquellos perseguidos por su fe. La historia sikh resalta la defensa de los demás, pero también enfatiza que la violencia debe ser el último recurso. Es fundamental buscar resolver conflictos mediante el diálogo, la negociación y otras alternativas antes de recurrir a un arma. Sí, y un gran número de nosotros ni siquiera estábamos vivos cuando sucedió Pearl Harbor, y obviamente la comunicación / medios de comunicación no fue tan rápido como lo fue en 2001. Para mí, recuerdo, por alguna razón, ese fue el día en que se rastreó en la parte inferior de las pantallas de la estación de noticias. Siempre pienso para mí mismo, recuerdo cuando no había un gateo. Recuerdo que cuando era niño, solo veía noticias en la tele. No había internet ni redes sociales. Pensaba que el tiempo pasaba de una forma diferente. A veces, me sorprende cómo ahora todo está tan conectado. La información llega rápido y todos tienen opiniones. Es extraño recordar cómo eran las cosas antes, sin esos noticieros en la pantalla. Es un cambio que realmente no había pensado hasta ahora. Sabía los detalles difíciles de cómo Gander estaba involucrado. Soy de Nueva Escocia y también tomamos mucha gente, como dijeron otros comentaristas, pero no sabían que había un documental hasta este comentario. Solo fui y lo vi y quería decir gracias por mencionarlo. Lloré durante todo, pero valió la pena verlo y se lo recomendaría a cualquiera que quiera saber cómo el 11 de septiembre tenía experiencia en un lugar y una situación muy diferente a Nueva York. Hace unas semanas, la compañía de teatro de mi escuela asistió a un musical relacionado con el tema. Durante la función, me emocioné tanto que las lágrimas no pudieron evitarse. Pero por desgracia, ahora somos una amenaza de seguridad nacional.
Recuerdo estar en la escuela secundaria cuando recibimos noticias de lo que sucedió. Los maestros prácticamente cerraron las clases para pasar todo el día escuchando la radio con los estudiantes. Todos nuestros corazones salieron a América ese día, incluso cuando niños. Estábamos bastante tristes sobre toda la situación. Ese día en la escuela fue bastante serio. No había clases, solo escuchábamos las noticias en la radio. Todos estábamos en un ambiente tenso, realmente se sentía la tristeza. Aunque éramos niños, entendíamos que algo grave estaba pasando. Fue un momento que nos unió, todos compartiendo el mismo sentimiento de preocupación por lo que sucedía. Esos recuerdos permanecen, incluso si los detalles se desvanecen. No estoy seguro de dónde es, pero en los Estados Unidos ha habido líneas de seguridad y escáneres en los aeropuertos durante décadas. No tuvimos que quitarnos los zapatos, pero maldita sea, he pasado una gran parte de mis años más jóvenes esperando en las líneas de seguridad en los aeropuertos, anteriores al 9/11. En cuanto a los documentos, obtener un pasaporte es realmente más rápido en estos días, pero no estoy seguro de otros documentos. A veces, esperar en la fila de seguridad en el aeropuerto es una experiencia. Recuerdo que cuando viajaba con amigos, siempre había uno que se olvidaba de algo. Meses después, con las nuevas reglas, la situación cambió un poco. Pero esos momentos antes de los vuelos eran parte del viaje. Al final, siempre llegábamos a donde queríamos ir, aunque estuviéramos cansados de esperar. Sí, el kirpan. Todavía no estoy bautizado, así que no tengo uno. Pero son cuchillos bastante aburridos. Los Sikhs son defensores. Nuestra historia está llena de historias de defender a otros y mantenemos al kirpan como un recordatorio constante de ese papel, para defender a los pobres, indefensos, perseguidos religiosamente. Sin embargo, un verdadero Sikh también sabe que la violencia se debe usar como el último recurso, hablar, negociar, alejarse, pagar, etc. Todas las demás vías deben usarse para proteger a alguien primero y un arma es el último medio absoluto. Es una lamentable tragedia que los seguidores del sijismo hayan experimentado una violencia y discriminación tan intensas, especialmente considerando que, en general, se les considera una de las religiones más virtuosas. La injusticia que enfrentaron es verdaderamente desconcertante y resalta la necesidad de una mayor comprensión y respeto entre diferentes creencias. Es fundamental reflexionar sobre la importancia de la tolerancia y la aceptación en nuestras sociedades. Sí, no recuerdo muchos detalles. Tampoco pude decirte lo que hicimos en esa clase de física. Creo que podría haber tenido una práctica de cross-country después de la escuela ese día, pero no recuerdo. Sé que lo tuvimos esa mañana, porque estaba pasando el rato con mi amigo en los pasillos muy temprano en la mañana cuando el primer avión golpeó y eso solo sucedió en los días de práctica de la mañana. Ese día fue raro. No recuerdo mucho de la clase de física, solo que estaba ahí. Después, creo que fui a entrenar un rato. Recuerdo que estaba con un amigo en los pasillos esa mañana. Fue extraño, porque justo cuando estábamos hablando, sucedió algo que cambió todo. A veces, las cosas se entrelazan de formas inesperadas y esos momentos se quedan en la mente. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.